Shalom, bienvenidos nuevamente a una entrega más de la Parashá semanal. Esta semana la Parashá Bechalak, y el faraón envió al pueblo de Israel. Bueno, hoy hablaremos acerca del trabajo, la obra antisemita que Amalek ha emprendido en contra del pueblo de Israel desde el comienzo, desde aquella época en que el pueblo de Israel salió de Misraim, de Egipto. Miremos el capítulo 19, el libro de Éxodo, libro de Shemot, capítulo 17, el versículo 3. ¿Qué pasó? Miremos un poquito el contexto anterior. El pueblo estaba contento, celebraron por primera vez el Shabbat, comieron del maná, recibieron de todas esas maravillas y todos esos milagros después de la salida del mar de los juncos, del mar rojo, cuando se abrió y el Eterno aplastó al enemigo egipcio, y no quedó, el enemigo egipcio se acabó pues, y el pueblo entró en otro nivel, en otro escenario, el escenario del desierto. Pero bueno, después de haber compartido todas estas cosas tan hermosas, vino a pasar algo muy curioso. En el capítulo 17:3 dice aquí que el pueblo tuvo ganas de agua y el pueblo se quejó contra Moshe. Se quejó. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moshe clamó ante el Eterno diciendo: ¿qué puedo hacer para este pueblo? Otro poco más y me apedrearán. Es decir, había unas facciones, unos grupos del pueblo de Israel que estaban bastante decididos a acabar con Moshe. Y algunos otros estaban como bastante dudosos, y en términos generales lo que había era una queja bastante fuerte, una queja que molestó a Moshe y especialmente causó la ira de Elohim. Vemos esa primera reflexión. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el pueblo se queja tanto? Dice el versículo 7 que Moshe llamó a este lugar Masá Meribá. Quiere decir, Masá quiere decir prueba, y Meribá quiere decir queja. Es decir, que en esas aguas, en ese sector, en esa región, a raíz de la disputa por el agua, Moshe más adelante dice que son las aguas de la rencilla o las aguas de la disputa, porque el pueblo de Israel probó al Eterno. Dice el versículo 7, después de esto dice: llamó al lugar Masá Meribá debido a la disputa de los hijos de Israel y debido a que probaron a Yahweh, diciendo: ¿Él está entre nosotros o no está entre nosotros? Es decir, estaban dudando de la presencia real del Eterno, a pesar de que habían sido testigos de esa gran cantidad de maravillas que ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra volverá a ver jamás. Al parecer la reflexión tiene que ver con que muchas veces el Eterno nos está mostrando tantas cosas tan hermosas, tan grandes y tan maravillosas, que no nos damos cuenta y nos preguntamos: ¿será que sí? ¿Será que está? ¿Será que no está? Miremos qué más sucede con Amalek. En el libro de Devarim, en Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 17 al 19, Moshe nos da otra enseñanza de recordación en torno a esto mismo. Nos está diciendo: recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando te ibas de Misraim, de Egipto, que te acometió en el camino y derribó a aquellos de vosotros que iban detrás, a todos los débiles de la retaguardia, cuando estabas desfalleciente y exhausto, y no temieron a Elohim. Una de las estrategias de Amalek, agarrar a los que están desfalleciendo y exhaustos. Si en tu comunidad hay personas desfalleciendo, posiblemente están siendo presas del enemigo. En Amalek no solamente está el espíritu antisemita, sino el espíritu que quiere destruir al pueblo de Israel y a todo aquel que cree fervientemente en la palabra del Eterno. Unos de estos que creen
desfallecen en el camino, se sienten cansados, se sienten tristes, se agobian, se dejan llevar por diferentes ideas, y en ese momento Amalek viene, toma posesión, control de ellos y los saca del pueblo, los corta del pueblo de Israel. En el otro caso, cuando nos quejamos en exceso, cuando dudamos de que el Eterno esté con nosotros, Amalek viene y nos ataca. Y vamos a ver un caso muy bonito, una historia muy bonita de ese rey que dice la palabra que no hubo otro rey como él. Después del rey David y Shlomo Hamelech, el rey Salomón y el rey David, se menciona mucho a este rey. Se dice su nombre Ezequías, en hebreo Isquillah, el rey Isquillah, o Isquillahu si es en arameo, el rey Isquillahu. Y podemos ver en el libro segundo de Reyes, capítulos 18 y capítulo 19, hasta incluso el capítulo 20, acabamos de ver la historia del rey Isquillah junto con su muerte, sus enfermedades y todos esos milagros y proezas que sucedieron en su reino, en Judá. Pero vamos a mirar una parte de esto, y es lo que concierne a una guerra que libró Isquillah, una guerra que tuvo que ver con el enemigo, que en aquel momento se llamó Sennacherib, en hebreo Sanberib, Sennacherib, el rey de Asiria. Dice en segundo de Reyes, capítulo 18, que el rey Sennacherib de Asiria había deportado a los israelitas, es decir, a las tribus de la casa del norte, porque habían desobedecido la palabra del Eterno, y el Eterno había visto en Sennacherib el poder y la fuerza para invadir al pueblo de Israel, y de esa manera los israelitas del norte fueron deportados a Siria. Pero el rey Sennacherib llama la atención del Eterno, así como Nabucodonosor en algún momento también halló gracia ante el Eterno, a tal punto que el Eterno le permitió ir e invadir a su mismo pueblo amado. Como sabemos, siempre el enemigo, así como es sometido bajo los pies de Elohim, también muchas veces Elohim lo usa con diferentes propósitos. Y el enemigo puede ser exaltado durante un tiempo y engrandecido, también con el propósito que el Eterno haya preestablecido para darle una lección a su pueblo, en uno u otro sentido. Muy bien, en este caso, el rey de Asiria dice que el mismo Eterno le ordena y le pide que vaya y marche en contra de Judá, de Yehudá. Y de esa manera el rey de Yehudá, del que estamos hablando, Isquillah, se siente bastante temeroso, pero no del Eterno solamente, sino que siente miedo de que el rey asirio, que había hecho tantas cosas y había derrotado a todos los ejércitos del mundo de aquella época, también lo derrotara a él. Él sintió que esa guerra no la iba a poder librar. Y dice en el capítulo 18, versículo 14, he actuado mal, diciéndole al rey de Asiria, he actuado mal, si te retiras te pagaré cualquier tributo que me impongas. Se sintió temeroso y se puso en manos del rey de Asiria. Y en ese momento, dice el versículo 15, Isquillah le entregó a Sanberib toda la plata que había en el templo de Yahweh y en los tesoros del palacio real. En el 16 dice, fue cuando Isquillah, rey de Judá, les quitó a las puertas y a los quiciales del templo de Yahweh el oro con que él mismo los había cubierto, y se lo entregó al rey de Asiria. La tristeza, el dolor, el quebranto, el miedo fueron tan grandes que se atrevió a entregar los tesoros más preciados, hablando de los mismos tesoros del templo, el cual él protegía y defendía tanto. Recordemos que Isquillah era un hombre que había hecho lo bueno ante los ojos del Eterno, así que era un hombre piadoso, pero en medio de toda su piedad, el miedo por las cosas que él no entendía pudo ser más grande en un momento dado, así como este que estamos viendo. Dice más adelante en el versículo 19, el comandante de los asirios llegó a visitarlo
y le dijo, díganle a Hizquiyá, al rey de Judá, que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto para todos los que en él confían. El mismo comandante de las fuerzas armadas de Asiria está desafiando la fe de Hizquiyá en el momento en que le dice, ¿tú piensas que con el rey de Egipto de aliado vas a podernos vencer? Pero viene una reflexión más profunda y hermosa en el versículo 24. Dice ahí, ¿cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor? Si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes, está preguntando nuevamente, ¿tú con quién crees que vas a pelear? Y él mismo le da la respuesta aquí. En el 25 le dice, ¿acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo de Yahweh? El mismo rey de Asiria junto con sus comandantes sabían el nombre del Todopoderoso que peleaba por el pueblo de Israel. Y dice además, si fue él mismo quien me ordenó y me dijo, marcha contra este país y destrúyelo. El Elohim de Israel ordenó al rey de Asiria que atacara a Yehudá, que atacara al pueblo de Judá y a ese rey tan querido. Bueno, ¿por qué? Si era un rey que había hecho lo bueno y lo justo y lo recto ante los ojos de Elohim. ¿Por qué? Si el reino de Judá en manos del rey Hizquiyá era un reino próspero. El Eterno quería probar el corazón de Hizquiyá. ¿Y qué más sucedió? Después de esa prueba, Hizquiyá quedó bastante confundido, muy triste, pero no perdió la fe en que había un propósito divino tras de todo esto. Y veamos entonces qué más sucede. Después aparece el profeta Isaías, en hebreo Isayah, o en arameo Yesiyahu. El profeta Yesiyahu aparece. El pueblo de Judá, en manos de sus gobernantes, de sus líderes, asisten al profeta Isayahu, que era el consejero espiritual del rey, en cual ellos creían bastante. Y dice el capítulo 19, versículo 5 en adelante, dice, cuando los funcionarios del rey Hizquiyá fueron a ver a Yesiyahu, este les dijo, díganle a su señor que así dice Yahweh. Veremos esto tan importante. Dice Yahweh, así, no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, se regrese a su propio país, y allí haré que lo maten a filo de espada. En este momento le está confirmando al rey que está aprobándolo a él, así como está aprobando al rey de Asiria, y así como está aprobando la fe de todo el pueblo de Judá en el Elohim de Israel. Y continuemos.